Dios le bendiga en esta mañana. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que Dios nos ha dado. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y bueno en gran manera. Eh, Ayer me estuvieron haciendo algunas preguntas y entonces en base a eso voy a hablar sobre el pecado, porque a veces no tenemos claridad sobre el pecado. Entonces vamos a hablar de la doctrina del pecado. Según la palabra de Dios, el pecado se originó en el cielo, cuando Luzbel se rebeló contra Dios con un poco de ángeles. Algunos dicen que la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios. No he encontrado dónde dicen eso, pero lo que sí dice la Biblia que se quiso ser igual a Dios y sentarse en el trono de Dios. Y de hecho ellos no fueron creados para seres inteligentes, sí, pero no no tenían poder de elección, sino estaban para servir a Dios y obedecerle. Entonces, debían estar sujetos a Dios, pero este ángel caído que llama Luzbel se rebeló contra Dios y hizo una rebelión en el cielo, y por lo cual se constituyó en el enemigo. Y en ese momento que el enemigo se rebeló contra Dios, Dios creó el infierno, dice que para el diablo y sus ángeles, o sea, los ángeles del enemigo, que se convirtieron en sí en demonios. Y eso fue, ahí se originó en el cielo, que fue el pecado que se llama rebelión, que es levantarse contra la autoridad, en el caso porque no tenían mandamientos, pero se rebeló contra la autoridad, es un pecado de rebelión. Entonces, así ese fue el origen del pecado, se originó en el mismo tercer cielo. Entonces, no voy a hablar mucho de esto, sino que voy a hablar del pecado en el hombre. Según la palabra de Dios, el pecado en el mundo, o sea, pasó, dice que en Romanos capítulo 5, creo, sí, dice que el pecado se originó en el hombre, en el huerto de Adán, cuando Adán también fue la desobediencia. El pecado entró por la desobediencia. Entonces, vamos a leer un pasaje aquí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Dice, no obstante, el pecado, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí habla de que el pecado inicialmente en los hombres entró por Adán, pasó. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, y tenía diferentes cualidades que no las tenemos hoy. Por ejemplo, de hecho era un hijo de Dios, es la primera cosa que Adán, según la Biblia, era hijo de Dios, tenía naturaleza divina, era un hombre espíritu, era eterno, no moría, no existía la muerte, eh, pertenecía al reino de Dios, no era del reino animal, sino del reino de Dios. Tenía la imagen y la semejanza de Dios. Eh, Todas estas cualidades que tenía Adán, tenía comunión con Dios, hablaba con Dios, tenía una buena relación con Dios, era muy sabio e inteligente,
ya que le puso el nombre a todos los animales de acuerdo a las características de cada uno. Pudo diferenciar a un perro de un lobo y así sucesivamente. Él le puso a cada el nombre que debía, y no sabemos si también le puso nombre a las plantas, porque no dice la Biblia, pero lo más posible es que sí hubiera puesto el nombre también a las plantas que él iba mirando, se les iba dando un nombre. Pues era muy inteligente y sabio. Eh, el Dios lo puso como Señor de toda la creación. Entonces, a señorear sobre todo lo que Dios había creado. Y le dio dos trabajos, labrar y cuidar el huerto. Y le dio una orden que era multiplicarse y poblar la tierra de seres humanos. Y, y le dio solo un mandamiento o una prohibición: no comer del árbol que estaba en medio del huerto, el cual es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Adán recibe la orden, está solo, todavía no existe Eva. Entonces, él recibe el mandamiento, no es Eva, no recibe el mandamiento. Dios después hace a Eva, pues en el mismo día en el sexto día de la creación, Dios hace a Eva. Y dice que, pues no sabemos que eran días de 24 horas, no sabemos porque recuerde que en el principio dice el por la tarde y la mañana un día, pero no dice de cuánto tiempo, si eran 24 horas, no sabemos. Dios hace de la costilla, hace a Eva. Eva empieza, la trae al hombre y dice que desde entonces dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Allí empieza la relación entre lo que es el matrimonio, la vida familiar, que es el origen de todo, es la familia. Entonces empieza a suceder esto. Dice la palabra de Dios que no sabemos cuánto tiempo pasó desde que Dios hizo a Adán y a Eva. No sabemos cuánto tiempo pasó en que vivieron sin pecar. No dice la Biblia, pero no se le contaban los años. No cumplía años porque nunca nació. Pero no sabemos exactamente, pues como no envejecía, no sabemos cuántos años ya habían pasado desde el momento de la creación del hombre hasta este día. No sabemos exactamente cuánto pasó. Pero un día la serpiente tienta a Eva y empieza a decirle, y aquí hay 3 pasos que son muy importantes. En cuando el pecado no se comete de una, sino que va por pasos, según lo que establece aquí la Biblia. Y eso lo vemos en la práctica hoy también. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Empieza con una pregunta. Hay veces todo el pecado empieza con una pregunta. Generalmente uno no se da cuenta, pero es cuestionar lo que se ha dicho, y entonces, ¿es verdad eso? Entonces ahí empieza a haber lo que se llama la duda en cuanto a la verdad. Entonces, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Y entonces la mujer le responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, le dice ella, pero del fruto del árbol que está en el huerto, en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Note que aquí empieza el problema. Hace una pregunta, la hace dudar. Ella no tiene claro el mandamiento de Dios,
que es que la Biblia había dicho el mandamiento era del árbol del huerto que está en medio del huerto, no comeráis porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, no era que no le podía tocar, sí le podía tocar. Aunque si hubiera sido redondo, pues puede hasta jugar o manipularlo y todo eso, pero no, no era el asunto, era no comer. El no tener claridad en lo que Dios ha dicho y nos lleva a pecar generalmente. Y a Jesús también el enemigo lo tentó. Y con la misma palabra dice acá, cuando dice, eh, allí le dice del Salmo 91, dice, échate, pues Dios a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Y lo manipuló las escrituras, pero Jesús las conocía claramente y las rechazó de plano y dijo, no te entrarás al Señor tu Dios. Cuando le dice que lo adore, dice, no, el Señor dice que no debo adorar a nadie, sino solamente a Dios. Aquí ella le ha aumentado a la palabra de Dios, a lo que Dios ha dicho. Y eso trae problemas. Ayer decíamos que el quitarle, aumentarle a lo que la palabra de Dios dice, no tener claridad en lo que Dios dice, nos puede llevar a dudar y luego posteriormente a pecar. Aquí dice la palabra del Señor que entonces la serpiente le dijo, no van a morir, eso es mentira. La serpiente se da cuenta que ella no tiene claro el mandamiento. A la respuesta ella empieza a manipular es su ignorancia en cuanto al mandamiento. Y le dijo, mire, eso es mentira. Aunque aquí no dice que es mentira, pero le dijo, mire, eso no se van a morir. Por comer de eso, usted no se va a morir. Lo que, lo que va a pasar es que Dios no quiere que ustedes sepan acerca del bien y del mal. Porque cuando usted coma ese fruto, lo que va a discernir es que será como Dios y conocerá el bien y el mal. Dios ya había conocido el bien y el mal por lo que había habido la rebelión en el cielo, ya conocía acerca del pecado. Y de hecho Él lo sabe todo. Entonces, ahí empieza la mujer a pensar, a incubarse el pecado en la mente de ella. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, ya lo vio bueno y bueno para comer. Me hace pensar en que eso es lo que hay veces los hombres piensan cuando ven una mujer, dicen, uy, esa mujer está buena. Así es, vulgarmente lo dicen los hombres en el mundo. Nosotros no, porque no debemos codiciar a nadie, ¿no? Pero luego dice que era agradable a los ojos. Ese es el segundo paso. Ya vimos que con una pregunta la hace dudar. Ella se da cuenta que no tiene claridad en la palabra. Luego le dice que eso no es verdad, que eso Dios es envidioso y no quiere que sepa el bien y el mal. Aquí ya empieza la mujer a, a caer. Luego le ve que es un árbol codiciable. Dice que para alcanzar sabiduría, agradable a los ojos. O sea, uy, que está re buena, como dicen los hombres por ahí. Entonces, después ya no pasa de mirar a codiciar. Y entonces ahí ya se ha engendrado el pecado en el hombre. Luego pasa, dice que lo vio al árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y no sabemos si en el mismo día o después también lo dio a su marido, el cual comió así como ella. Así fue que entró el pecado en el hombre. Primero
cuando no, las personas empiezan a dudar acerca de lo que Dios dice, no, Dios es bueno y no va a mandar al infierno. Es cierto que Dios no va a mandar a nadie al infierno, porque esa es una decisión que Dios le dio a las personas que tenían que elegir. Así Jesús dijo, miren, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero empiezan, no, pero es que Dios es amor. Sí, Dios también es amor, pero también es justo. Entonces empiezan a hacer dudar de lo que dice la palabra de Dios y empiezan después a razonar y a pensar y así dejan de lado la palabra de Dios y ya no le creen a lo que dice la palabra de Dios y empiezan eh, el pecado y lo bien codiciable, porque dice que hay caminos que a los hombres le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Así es, ese es el pecado, se muestra muy bueno, agradable a los ojos y codiciable. Entonces ahí empieza el pecado. Cuando el pecado entra, o sea, pecan, lo primero que pasa cuando las personas pecan es que, según la palabra de Dios, dice que entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, entró la malicia. Y cocieron, o sea, cocinaron hojas de higuera y se hicieron delantales. Parece que las hojas de higuera son grandes, entonces hicieron delantales para cubrir su desnudez. Luego dicen que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. O sea, fuera que se cubrieron su cuerpo porque se vieron que estaban desnudos, ahora huyen de la presencia de Dios. El pecado, cuando las personas pecan, siempre se van a esconder y van a tener miedo. Por ejemplo, un niño, yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, se metían debajo de la cama. Y ya uno sabía que habían hecho algo por el solo hecho que se escondían debajo de la cama, ya sabíamos que habían hecho algo que no estaba bien. Así es el pecado. Entonces, después de que las personas pecan, entonces huyen o se esconden o casi nadie se queda ahí a que lo cojan con con las manos en la masa, como dijo mi hija aquí. Así le pasó a Adán. Y luego dice que Dios lo dice que se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y Jehová Dios lo llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Recuerde que el nombre de Adán y Eva era Adán, no era Eva. El que le puso a Eva Adán, el que le puso a Eva Adán, a Eva el nombre fue Adán, no fue Dios. A ellos en el capítulo 5 dice que llamó el nombre de ellos Adán. Pero el nombre que le puso a Adán fue a Eva, fue Eva. Entonces, aquí lo está llamando a los dos. Adán, ¿dónde están? Porque eran Adán femenino y Adán masculino. Entonces, aquí lo está llamando. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado hace eso. Nos aleja de la presencia de Dios y huimos de la presencia. Dios no se alejó de nosotros, sino que el hombre se aleja de Dios. Entonces, pero aquí me gusta mucho esto, es que antes de juzgarlo y de condenarlo y dar una sentencia, Dios le pregunta, bueno, ¿y qué has hecho? Él sabía que habían pecado, él lo sabía, pero él le da oportunidad que las personas expongan sus razones y que me parece un acto de amor preguntarle antes de castigar a alguien, preguntar y hacer la cuestión, la respectiva investigación. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños
que un día uno de mis hijos, no sé, recuerdo quién, dijo que Sarita había hecho algo. Entonces yo le pregunté, ¿y usted lo vio? Dijo, no, papi, fue que Israel me dijo. Y fui a Israel y dije, Israel, ¿usted lo vio? Dijo, no, yo no la vi. Fue que Daniel me dijo. Y fui a Daniel y dije, Daniel, ¿usted la vio? No, yo no lo vi. Fue que Jiré me dijo. Y así pasé a todos los hijos. Hasta que al último le pregunté a ella, bueno, ¿y usted qué hizo? Entonces ella me dijo que era lo que había pasado. Y si no pregunto, lo hubiera castigado injustamente. Claro que no sé si ella se recuerda eso, pero yo hice la investigación y Dios antes de condenar o castigar o dar una sentencia, hace una investigación previa antes de que las personas... Pero vemos que aquí que el hombre eh, dice que él oyó la voz de Dios y tuvo miedo, porque estaba desnudo y se escondió. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Y le dice, ¿acaso es que has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Ellos no sabían que estaban desnudos porque no había malicia en ellos, no había codicia, no, eso no existía. Entonces, pero al comer ellos empezaron a sentir vergüenza de su cuerpo y todas estas cosas que vienen cuando hay el pecado. Y dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién le echó la culpa? Siempre nos justificamos. Primeramente le echó la culpa a Dios. La mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Si usted no me hubiera dado mujer, no estaríamos en este problema. Pero usted me la dio y mire lo que pasó. Le echó primeramente la culpa a Dios y luego le echó la culpa a la mujer. Así es el pecado. No queremos responsabilizarnos de nuestros actos. Siempre le estamos buscando excusas o echarle la culpa a alguien por la naturaleza que adquirió Adán desde el momento de pecar, adquirió en él la naturaleza pecaminosa. Y Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Claro que no sé si en ese tonito, ¿no? Me dice Sara que no lo dijo así, ¿no? Entonces le pregunto, ¿qué es lo que has hecho? Sí, no. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. La mujer también hizo lo mismo acá, se justificó y le echó la culpa a la serpiente. No dijo sí yo lo hice y es mi culpa. No admitió, ninguno de los dos admitió su culpa delante de Dios. Y la primera cosa que Dios le dice, mire, si alguno confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia, mas aquel que lo encubre no prosperará jamás. Es el primer requisito para que ser perdonados, es que debo confesar mi pecado y confesarlo y apartarme de él para alcanzar misericordia delante de Dios. De hecho, es necesario sacrificar, como en el caso del hijo pródigo, sacrificar el cordero para que haya remisión, o el becerro gordo para que haya remisión del pecado. En el caso de aquí, para poder remitir ese pecado, hay que sacrificó unos animalitos y le hizo la túnica de pieles. Esta es una historia bastante bonita en el sentido de que Dios, aún viendo lo que hace, aún no toma decisiones y aún quiere salvar al hombre y darle otra oportunidad y le da otra oportunidad y otra oportunidad por la longanimidad de Dios o la paciencia prolongada de Dios. Y aquí está mostrando es que Él es paciente, lento para la y grande misericordia. Y aquí está mostrando Dios ese atributo que Él tiene. Y entonces Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás
entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Desde aquí Dios ya estaba haciendo provisión para el pecado. Le prometió a la serpiente, no a Eva ni a Adán, le prometió a la serpiente que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esta es una tipología aquí de Jesús y la Virgen María y el anticristo que es la simiente de la serpiente, es el anticristo. Y de aquí, desde este momento, Dios promete enviar a un hombre nacido de la mujer, solo de una mujer. No de una mujer, sino de la mujer, y esa mujer correspondió únicamente a María. Desde ahí ya se está hablando de una mujer, no de la mujer, no de una mujer, sino de la mujer. O sea, aquí ya está, Dios ya predestinó a una persona para ser la madre de Jesús y que le correspondió a María. Y aquí empieza porque Adán, la paga del pecado era la muerte. Y entra la muerte en los hombres. Dice que la muerte pasó a todos los hombres. Y el pecado entró en todos los hombres por causa de Adán. Entonces nosotros ya desde el momento cuando Adán peca y se les pierde lo que es la comunión con Dios. En primer lugar, pierde la comunión que tiene con Dios porque rota, ya no puede tener comunicación, pero no comunión. No, ya perdió la semejanza de Dios, no lo parecido lo común que tenían entre Dios y Adán se perdió, porque eso es la comunión. Entonces, Adán pierde la salvación, entra a la muerte y de hecho al entrar a la muerte pierde la salvación, se expone al castigo del infierno. Luego pierde, ya dijimos que la comunión, la salvación, pierde que ya no pertenece al reino de Dios, es degradado del reino de Dios al reino animal racional. En la naturaleza existen 6 reinos. Cuando Dios creó los animales existían 6 reinos. El reino siempre han existido y en la Biblia lo confirma. El reino protisto, bueno, empieza por el reino de Dios, el reino animal, así era antes, el reino animal, el reino de las plantas, el reino de los hongos, el reino mónira y el reino protisto. Todos estos reinos tenían una función específica dentro del mundo. El reino de Dios era gobernar, el reino de animal era mantener el equilibrio, el reino de las plantas producir la fotosíntesis y también el oxígeno en el universo o en la tierra. Y el reino de los hongos era la descomposición de las cosas porque la materia no se destruye sino se descompone, cambia o se transforma. Y estos que son microorganismos pequeñitos que también tienen su propia función en el mundo. En el momento que Adán peca, es degradado del reino de Dios, deja de ser hijo de Dios y empieza a pertenecer al reino animal racional. Entonces desde ahí empieza. También pierde la naturaleza divina, que es lo que tiene la semejanza de Dios, es la que pierde en ese momento, se pierde esa imagen y esa semejanza que tiene con Dios. O bueno, esto ahorita no voy a hablar de eso, pero se pierde eso que tenía en común Dios y el hombre. Y en lugar de eso recibe la naturaleza pecaminosa.
que es ahí donde se origina realmente el pecado en el hombre. Después de pecar se origina en la naturaleza pecaminosa. Ahí es donde se empieza a ver el pecado en el hombre. Ya desde ese momento que Adán peca, al recibir esa naturaleza pecaminosa, Jesús dijo que del corazón, o sea, de esa naturaleza que lo llama corazón, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las hechicerías, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las enemistades, las orgías, las herejías, las hechicerías, las brujerías. Todo eso sale del corazón del hombre. Todas las obras de la carne salen del corazón del hombre. Desde el momento que Adán pecó, esa naturaleza entró en el hombre y empezó a producir pecado. Todo eso, ahí mire, la justificación eso salió del hombre. Los malos pensamientos, al verse desnudo, empezó a funcionar todo eso. La maldad empezó a hacer. Yo comparo el pecado, la naturaleza pecaminosa, como un árbol. Y entonces yo les pregunto a las personas, bueno, este árbol que produce mangos, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Entonces me dicen el mango. Entonces yo les digo que sí. ¿Qué es el fruto del mango en singular, ¿no? El árbol de mango. Y entonces el fruto del árbol del mango se llama mangos. La naturaleza pecaminosa es una sola, pero produce muchos frutos, entre los que todas las obras de la carne, todo eso que dice Romanos, la lista de Romanos, lo que dijo Jesús que salía del corazón. Vale aclarar un poquito lo que dijo Jesús, que es el primero que manifiesta que del corazón salen los malos pensamientos. Uno pensaría que la cabeza, pero no, dice que Jesús dijo que saliera del corazón. Y le pregunto por qué salen del corazón. Y es porque el corazón tiene una puerta para que pueda salir, es una abertura donde salen todas esas, así como también el fruto del Espíritu en el creyente, dice, salen del corazón. Y por eso dice, cómo cierra la puerta de su corazón cuando su hermano ve que tiene necesidad y cierra la puerta de su corazón. Y Jesús dijo al que, hablando del corazón, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él. Y él vive en el corazón, porque el corazón tiene una puerta. Alguna vez estaba hablando con alguien y se le salió una grosería a la persona que está hablando. Ay, pastor, perdóneme. Es que me salió. Y yo le dije, sí, es que de eso tiene adentro. Porque todo eso, las personas a veces dicen, no, una muchacha, yo no tengo celos. Y yo no soy esto, yo no soy lo otro. Pero lo que pasa es que en las personas predomina un pecado más que en otros. Hay personas que predomina la mentira. En otros predomina ser maldicientes. En otros son dados al sexo. Pero eso está dentro. Pero es lo que predomina en esas personas, no es que no tengan a los demás, están todos ahí, pero cuando llega el momento, por ejemplo, una muchacha dice, no, yo no sé, y consigue un novio y empieza a salirle los celos porque los celos están dentro del corazón del hombre. La hipocresía, todo eso sale del corazón del hombre. Por eso es que el corazón es una fábrica de pecado. No solamente en el corazón se fabrica el pecado. La Biblia dice que somos inventores de males. También dice que somos inventores de males porque cada día se inventan más maneras de pecar. Las cosas no son malas en sí, pero el uso que se les da y se inventan cosas. Todos los días se está formando, por ejemplo, todo lo de las drogas, todos los días se está inventando cosas, cómo dañar al prójimo y para solo con la razón de hacerse plata y tener poder. Entonces, todas esas cosas salen del corazón y aunque hay veces las personas no se dan cuenta, pero eso está dentro del corazón, dentro de esa naturaleza pecaminosa.
La única manera de erradicar esa naturaleza pecaminosa que Dios dice es, hijo mío, dame tu corazón y yo quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne. O sea, Dios sí quiere quitar de nosotros ese cuerpo pecaminoso carnal, ese hombre viejo, o circuncidar el corazón, que eso es lo que llama, porque ahí se origina el pecado en todos los hombres. Desde que Adán pecó, el pecado se origina en el hombre. No solamente nosotros sale el pecado del corazón, sino que dice que somos inventores de males, también somos propagadores del pecado, promovemos el pecado eh, en todas las formas. Por las redes sociales uno ve cosas feas, hay veces que sin querer uno está viendo cuando salen cosas feas, porque la gente está promoviendo el pecado. Y a la gente, como es pecadora, le gusta el pecado y deleitarse en el pecado, porque eso es lo que pasa. También han hecho del pecado el negocio más lucrativo del mundo. En cuanto al mundo, el pecado es el negocio más lucrativo. La cerveza, el tabaco, las drogas, todo eso es todo lo que es prohibido y que es nocivo para la salud, es lo que la gente más consume por su naturaleza pecaminosa, porque el hombre está esclavo de esa naturaleza pecaminosa. Entonces, desde que Adán pecó, el hombre a los 100, a 1500 años o 1600 años había subido tanta la maldad que en el hombre, que entre todos los hombres solo habían unos contaditos personas que, que, que no hicieron que no eran iguales a los demás. Era el bicho raro en toda la gente que existía, porque todos en el capítulo 6 de Génesis dice que y Jehová vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo el destino de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, era muy raro que alguien pensara algo bueno. Ayer me preguntaban que si Dios exigía las cosas buenas de los hombres, y mientras uno no conozca a Dios realmente y no conozca a Jesús, no hay nada bueno en nosotros, todo es malo. Aquí dice que el continuo pensamiento de los hombres era siempre el mal, solamente el mal, no había nada bueno en nosotros. Pero es que la Biblia nos dice que no había ni alguno que buscara a Dios, ni siquiera uno, no había alguien que hiciera lo bueno, ni siquiera uno. Todo dice que ni siquiera había uno, todos éramos pecadores y pecadores en gran manera por causa de la naturaleza pecaminosa. Entonces no había nada bueno en nosotros. Pero aún así Dios quiso salvarnos y quiso redimirnos de esa esclavitud, de ese pecado. También no solamente que hemos hecho del pecado un negocio, lo que hemos hecho es que las personas cada día van produciendo más pecado. El corazón es una fábrica de pecado. Todos los días se está produciendo, aún de noche cuando se acuesta, maquina cosas malas. No hay nada. O sea, todos los días de continuo se está mirando. Por ejemplo, ahorita en esta situación del coronavirus y toda esta cosa, la gente no hace caso. ¿Por qué? Porque eso está ligado en el corazón de las personas, no hacer caso. En rebelarse contra las autoridades es lo que nace el corazón. La duda, la desconfianza, todos esos pecados salen desde el corazón, porque no hay nada bueno en los hombres. Por eso es que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesús para que pudiéramos ser algo. Mire, de todos los hombres en la Biblia, hasta el Nuevo Testamento, solo hubieron 3 hombres que por su justicia hubieran sido salvos, en el sentido de no de la condenación del infierno, sino hubieran salvado su propia vida por causa del pecado.
El primero que encontramos en la Biblia fue Noé. Dice que Noé halló gracia delante de Dios. Sabíamos de que Noé, por ejemplo, aquí dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Dios: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué fue lo que Dios miró en Noé? Yo les decía que según lo que uno mira, vio cuatro cosas que son muy importantes. Que era un hombre de continuo pensaba en Dios. Segundo, que siempre tenía en cuenta a Dios y oraba a Dios siempre. También que era una persona que ayudaba a los demás. Y también era una persona que era temeroso de Dios, aborrecía el pecado. Por eso es que Dios dice que esas cosas halló gracia delante de Dios por esas cosas. De hecho, Noé, Daniel y Job son los únicos hombres de que Dios da testimonio de que, según el libro de Ezequiel en el capítulo, creo que 14, si no estoy mal, nos dice que de resto todos eran todos, pero unas caspas. Aquí en Colombia decimos caspas. Caspas, caspas. Entonces, o sea que unas joyitas dicen también aquí en Colombia, no sé si en otras partes sea una grosería, pero les dicen que son joyitas, una joyita. Entonces aquí en el libro de Ezequiel nos dice que estos hombres, eh, si Dios dice, aquí dice, voy a leerles el capítulo para que usted lo lea. Dice que vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiera yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella a hombres y bestias, y si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia serían librados únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. O sea que pone a Noé, a Daniel y a Job. Dice que por su justicia, ellos, o sea, por su manera de vivir, por su temor a Dios, por su vida de oración y todo ello, dice que ellos, y Dios fuera a destruir todo lo que está, solo estos tres hombres librarían únicamente sus propias vidas, no serían salvos, serían librados sus vidas, o sea, permanecerían vivos, ni siquiera sus esposas ni sus hijos. O sea que solo ellos, en en toda la historia de la raza humana, desde el Génesis hasta Malaquías, solo pone estas tres personas. Y mire, porque en el hombre no hay nada bueno, realmente no hay nada bueno. Y dice: si estuviese en medio de ellas estos tres varones, dice, librarían sus propias vidas. Y si hiciere pasar bestias feroces sobre la tierra, y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a su hijo ni a sus hijas librarían. Ellos solo serían librados, y la tierra quedaría desierta o desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella a hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no librarían ni a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. O si hubiere pestilencia sobre la tierra, y derramares mi ira sobre ella, para cortar de ella a los hombres y a las bestias, y estuve en medio de ella, ellos, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, que por su justicia no librarían ni a sus hijos ni a sus hijas, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Note que en toda la existencia del hombre,
por causa de, muestro esto es porque causa de la naturaleza pecaminosa todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado trae como consecuencia la muerte. Dios fue bueno en tomar estas decisiones y le dio la oportunidad, aunque el hombre se justificó, sacó excusas y todo eso, aún Dios así lo siguió amando. Y lo primero que hace para evitarle la muerte inicialmente, murió espiritualmente, se separó de Dios, el hombre muere espiritualmente y queda separado de Dios. Nosotros todos nacimos muertos separados de Dios. A los síntomas de una persona que está a muerte y separada de Dios es que se siente solo, afligido, tiene miedo a la muerte, es esclavo, tiene angustia, eh, afán, tiene miedo del futuro, todas estas cosas, afligido, atormentado, desechado, solo, angustiado, son síntomas de que la persona está lejos de Dios, deprimido, con estrés. Todo esto son síntomas de que la persona está alejada de Dios y que está muerta espiritualmente. Por eso es que el Señor dice, venid y reconciliémonos con Dios a través de Jesús. Luego, 930 años que Dios le dio para que Adán se arrepintiera y no lo hizo y murió físicamente, según lo que dice la Biblia, porque el primero de los salvos fue a Abel y no dice que posteriormente Adán, sino nombra a unas personas específicamente de los que son pocos los que se fueron salvos en ese tiempo. De hecho, si en el tiempo no habían 7.000 millones de personas y solo 8 fueron salvos, y dice que por esa fe condenó al mundo. De hecho, hoy puede pasar que el Señor ya viene, aunque nosotros tenemos más esperanza que ellos porque tenemos, ya Jesús vino y conocemos, tenemos su palabra y, y estamos anunciando de que el Señor viene y el Evangelio. Esperamos que las personas le puedan creer a Dios, que no duden de su palabra como lo hizo Eva y que no la distorsionemos, sino que la mantengamos como está escrita. La Biblia dice que también desde entonces Adán está en el Hades, porque dice que en el capítulo 5 nos da a entender que Adán está atormentado desde entonces en el Hades esperando el día de juicio. Decía que Dios, para evitarle la muerte física y no darle, entonces lo primero que hace es sacrificar 2 animales inocentes para hacer la remisión del pecado y cubrir el pecado de Adán y Eva, y también cubrir la desnudez haciendo las túnicas. Lo segundo es que Dios los saca de la muerte del amor, los saca del huerto, no sea que diga que el hombre alargue su mano y coma del otro árbol, que es el árbol de la vida, y viva eternamente perdido. Entonces Dios lo saca del huerto para que la persona no coma del árbol del árbol de la vida y viva eternamente perdido, porque Él quería salvar al hombre. Pero no es tan fácil que el hombre reconozca su pecado. Luego, al hacer esto, Dios muestra que le da la oportunidad de vivir 1930 años para que se arrepientan, pero parece que no se arrepintieron según lo que uno ve en la Biblia. Dios, a través de las Escrituras, muestra que la condición del hombre siempre ha sido tremenda. En el libro de los Romanos nos da una descripción cómo Dios ve el pecado en el hombre, y es bastante, esa radiografía es bastante cruda allí, digamos, en el sentido de que hay una descripción muy tremenda acerca de la condición del hombre frente a Dios. Lo voy a leer en el capítulo 3. Así es como Dios ve a los hombres, ¿no?
Aquí está hablando el apóstol Pablo, inspirado por Dios a través de las Escrituras. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de tanto de judíos como romanos o gentiles. Y dice, en ninguna manera. Todos somos pecadores, porque delante de Dios no hay justo, y nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todos somos igual delante de Dios. No hay nadie que pueda levantar la mano y decir que tire la primera piedra, que no haya cometido pecado y que tire la primera piedra. No hay ninguno. El único que la podría levantar se llama Jesús. El de resto todos hemos pecado, todos tenemos un pasado oscuro por causa del pecado. Tenemos muchas de cosas de que en un momento, aunque por ejemplo yo que nací en la vida cristiana, eso no me, y toda la vida Dios me ha guardado, eso no me exime de que haya cometido pecado o que haya hecho cosas, alguna cosa, ¿no? Que le haya desagradado a Dios, porque todos, la Biblia dice que aquí todos somos pecadores. Y así no hubiera hecho la naturaleza misma, la naturaleza del pecado que tenemos nos impide entrar en el reino de los cielos. Por eso es que Dios dice que nos dará un nuevo corazón, un nuevo espíritu, para poder entrar en el reino de los cielos. Dice, pues ya hemos acusado a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. O sea, pueden haber personas perfectas y santas, pero no justos, porque justo es aquella persona a quien Dios no inculpa de pecado. Entonces la persona, todos somos culpables. El único que pudo decir que ninguno le inculpara el pecado fue Jesús, pero todos los demás hemos pecado delante de Dios en una manera grande o pequeña, pero todos somos pecadores. Dice, no hay quien entienda. Desde que Adán pecó, que se puso un velo, nos volvimos ciegos y no entendemos las cosas de Dios. Por eso dice, no hay quien entienda. Entonces, que es grave el asunto. Por eso es que dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, no puede entender la palabra de Dios, puede ser un doctor, una persona muy letrada, pero eso es la idea es que ellos no entienden la palabra de Dios porque este libro es espíritu para hombres que también sean espíritu. Dice que no las puede entender porque se interpretar no es de entender espiritualmente. Según 1 Corintios capítulo 2. Dice, no hay quien busque a Dios. O sea, aquí dice que no había ninguno que buscara a Dios realmente de corazón, ¿no? Pues la gente dice que está buscando a Dios, pero esos ahorita necesitamos buscar a Dios. Dice que si mi pueblo se humillara y buscar en mi rostro, yo entonces perdonaré. Pero parece que nadie hemos oído, que nadie estamos buscando a Dios. De pronto se refiere a que lo buscan por beneficios y no lo buscan de corazón. Mi hija me está diciendo que hay algunos que lo buscan, es como cuando llegan a Jesús para que los sanara, para que les diera cosas, pero no quieren conocerlo. La idea de buscar a Dios es que lleguemos a conocerlo, a Él y conocer a su Hijo, no que lo sigamos por lo que Él nos da o por los beneficios que Él no, que la idea es que lo amemos y que no porque lo que nos da, sino porque lo conocemos, lleguemos a amarlo. Esa es la idea. Dice, todos se desviaron, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a uno y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice ahí, está diciendo de todos, no está diciendo solo de los judíos ni de los gentiles, de todo el mundo. Dice, su sepulcro abierto es una garganta, es su garganta, un sepulcro abierto es su garganta. O sea que hiede. No es que no se lave la boca, es que hiede todo. Puedo decir que lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre, dijo Jesús. Dice, con su lengua engañan. O sea que...
y lo dice veneno de serpientes hay debajo de sus labios, o sea que lo que escupimos, lo que hablamos es veneno. Dañamos, contaminamos, matamos a otro con nuestra propia lengua. Y desde su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Dice aquí. Entonces vemos cómo Dios describe la radiografía de Dios, cómo ve a los hombres, y Él no se equivoca al presentar esto. Estamos enfermos, necesitamos un corazón nuevo, necesitamos conocer a Dios y conocer a Jesús para ser una nueva criatura. No hay otra forma de dejar esta naturaleza. Podemos domesticar el cocodrilo, la lagartija que yo digo, pero, pero en el momento se le va a salir de nuevo porque esa naturaleza está reinando en el cuerpo. Mientras no conozcamos a Dios y no conozcamos a Jesús y nazcamos de nuevo, no podemos ser libres de la naturaleza pecaminosa, la que se enseñorea de nosotros, como dijo el apóstol Pablo allá. Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero gracias a Dios por Jesucristo que nos ha librado de ese cuerpo de muerte, del hombre viejo, de ese corazón incircunciso, de ese corazón malo y porque Jesús vino para, dice aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino para erradicar de nosotros esa naturaleza pecaminosa. Así que tenemos remedio para eso, para que podamos un día que no salga agua dulce y salga agua salada de nuestra boca. Como dice Santiago, de una fuente no puede salir agua dulce y amarga a la vez. Sale de una. Si nosotros Dios nos da un corazón nuevo, entonces tendremos el fruto del Espíritu Santo. Pero si seguimos en esta condición, volveremos a estar esclavos del pecado. Necesitamos hoy más que nunca conocer a Dios y conocer a Jesús para ser libres de este cuerpo de muerte. Y solo por Jesucristo lo podemos hacer. Muchas gracias, creo que ya es la hora. Entonces, espero que esta clase acerca del pecado nos ayude a entender por qué cometemos pecado. Pero gracias a Dios por Jesús, que Dios lo envió dice, el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros, porque Dios a través de Jesús ha enviado al Cordero de Dios para que quite el pecado, o sea, esa naturaleza la erradique de nosotros. Y gracias a Dios, porque Él está presto para ayudarnos y para guardarnos sin caída y sin mancha del mundo. Muchas gracias, vamos a orar. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias por este hermoso día que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por lo que hemos podido aprender hoy en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque en ti tenemos la oportunidad de ser restaurados, a ser hechos hijos de Dios, no engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad varón, sino tuya, Señor. Gracias porque nos hiciste participantes de la naturaleza divina y nos has devuelto la sustancia de Dios, que es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Gracias porque nos has hecho verdaderamente libres y el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Gracias, Señor, porque ahora pertenecemos al reino de Dios y somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Señor, también suple para cada necesidad que hay en medio de las personas que están oyendo, Señor, que en este día tú hagas un milagro en su vida de provisión, de sanidad. Oh Dios, que si están enfermos por la llaga de Jesús sean sanados ahora en el nombre de Jesús, porque Jesús ya compró nuestra salud y compró nuestro pan. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor, también cualquier otra necesidad seas tú proveyendo para que sea suplida para esa necesidad en el nombre de Cristo Jesús. Y sobre todo, guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en completa paz y que nuestra fe nunca falte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga en este día. Vamos a responder una pregunta, al menos para que no perder la costumbre. Es que me parece que esta es
Pastor, si Eva pecó, ¿entró en ella la naturaleza pecaminosa? María también la tendría, se le pasaría a Jesús. O por hallar gracia María delante de Dios, es que no pasa de esa naturaleza a Jesús. Esa es una excelente pregunta. Están preguntando que si María tenía naturaleza pecaminosa. Sí, sí tenía naturaleza pecaminosa. Pero no por tener María naturaleza pecaminosa, porque todos la tenemos, todos los hombres la tenemos, pero según la Biblia, el que transmite la naturaleza pecaminosa no es la mujer, es el hombre. Entonces, por eso es que al nacer Jesús, por obra y gracia del Espíritu Santo, fue haber sido concebido, engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo, María, en María no, Jesús no tenía naturaleza pecaminosa, porque así como el pecado entró por Adán masculino, entonces al no ser engendrado por hombre, Jesús nace en santidad y nace con naturaleza divina en comunión con Dios y todas las características que la Biblia dice acerca de Jesús, porque Jesús es el postrer Adán, es espíritu vivificante. Por eso es que la mujer no transmite la naturaleza pecaminosa, es el hombre. Para aclarar, Eva al comer el fruto no pecó. Ah, también mi hija me dice que si Eva al haber comido el fruto no pecó, le digo que no. No pecó porque la orden se la habían dado expresamente, era Adán masculino. Bueno, muchas gracias por su pregunta y con la ayuda de Dios nos vemos mañana, si el Señor no ha venido. Dios le bendiga y gracias.